Imagina por un instante que cruzas el umbral de un lugar que casi ningún ser humano ha visto jamás. Un sitio que pone en duda todo lo que creemos saber sobre nuestro planeta. Antes de adentrarnos más, detente un segundo conmigo. Si te atraen los grandes enigmas, si disfrutas las historias donde la ciencia se mezcla con lo desconocido y lo inexplicable, entonces quédate hasta el final. Apoya este contenido y compártelo con alguien convencido de que la Tierra ya no guarda secretos. Porque lo que estás a punto de escuchar cambia para siempre la manera en que miramos el mundo bajo nuestros pies. Sondong, la cueva más grande conocida del planeta, es tan colosal que alberga su propio ecosistema autosuficiente, completo con clima interno y formación de nubes. Muy por debajo de la superficie terrestre, se crean nubes como en el cielo abierto y cae lluvia sin que jamás entre una sola gota desde el exterior. Hace poco tiempo, científicos lograron abrir una cueva que había permanecido sellada durante eras bajo la selva de Phong Nha Ke Bang en Vietnam, y su tamaño era tan descomunal que parecía respirar, como si desafiara directamente las leyes naturales que damos por sentadas. No se trataba simplemente de una cueva más, era un mundo entero oculto dentro de Vietnam. Lo que se descubrió en su interior dejó incluso a investigadores veteranos sin palabras. Se confirmó que se trataba de la cueva más grande jamás registrada. Dentro aparecieron piedras que parecían flotar en el aire, símbolos misteriosos más antiguos que las primeras civilizaciones de Mesopotamia, y una señal rítmica constante que nadie fue capaz de explicar. La roca caliza de este lugar se encuentra entre las más antiguas del sudeste asiático, con una antigüedad superior a los 400 millones de años. Pero el momento más inquietante de todos fue uno que transformó la expedición por completo. Una criatura miró directamente a la cámara y parpadeó. Durante años, los científicos habían creído que la región de Phong Nha Ke Bang ya había revelado todos sus secretos, especialmente porque allí se encuentra Hang Son Doong. La posibilidad de que un misterio aún mayor se ocultara en el mismo entorno parecía casi imposible, y sin embargo ocurrió. Durante misiones de reconocimiento tempranas en el año 2023, un grupo de geólogos observó algo que parecía irreal incluso en las imágenes satelitales. Bajo un tramo de selva completamente intacta se extendía un vacío gigantesco, más profundo y más grande que cualquier espacio subterráneo documentado hasta ese momento. La cavidad era tan inmensa que los escáneres LIDAR fallaron al principio, interpretando aquel vacío como un error informático. Su forma solo aumentaba el desconcierto. La mayoría de las cuevas se forman a lo largo de millones de años debido al desgaste constante del agua sobre la roca, pero aquí se veían pasajes casi perfectamente circulares, túneles de etetosmo, proporciones uniformes y un eco extraño que aparecía cuando las ondas sísmicas lo atravesaban. No sonaba como una cueva natural, sino como un espacio que absorbía el sonido en lugar de devolverlo. Un geofísico principal comentó más tarde que la sensación era como si la propia naturaleza estuviera señalando que algo no encajaba. De inmediato se organizó una expedición. El acceso resultó extremadamente complicado. La entrada estaba bloqueada por antiguos deslizamientos de roca, lo que indicaba que ningún ser humano había entrado jamás. Para la población local, el lugar estaba maldito. Se decía que los animales evitaban la zona y que las aves cambiaban su trayectoria al volar sobre ella. Un estudio con drones confirmó este comportamiento anómalo. Aún más inquietantes fueron las imágenes térmicas, que mostraban una emisión constante de calor desde el interior de la cueva sellada. Cuando el equipo finalmente logró acceder al primer gran espacio interior, la temperatura descendió de golpe más de 15 grados. Del suelo se elevaba un vapor cálido y fino como si la cueva estuviera viva. La acústica no coincidía con el tamaño de la sala. Los sonidos no rebotaban, sino que parecían ser arrastrados hacia una profundidad mayor, lo que sugería la existencia de cámaras ocultas. Aunque se discutió la posibilidad de dos sistemas de cuevas conectados, los datos no respaldaban esa teoría. Todo parecía demasiado simétrico, demasiado equilibrado, casi diseñado con intención. Poco después, los sensores colocados en la pared posterior comenzaron a registrar vibraciones regulares, exactamente cada 26 minutos. No eran temblores aleatorios. Nadie podía explicar qué estaba pulsando allí. Quedó claro que algo más profundo seguía activo. A medida que el equipo avanzaba, la sensación de estar en una cueva desapareció por completo. Era como caminar dentro de un mundo detenido fuera del tiempo. A través de aberturas irregulares, en el techo, la luz descendía como si fueran ventanas naturales, revelando un paisaje imposible. Ante ellos se extendía una selva subterránea, cubierta de neblina, nubes bajas y musgo húmedo.
La cueva producía su propio clima, incluso lluvia. Las plantas superaban cualquier expectativa. Helechos gigantes, tan grandes como vehículos todoterreno, y hongos que brillaban con un suave tono azulado incluso durante el día. Una botánica vietnamita explicó que más del 40% de las plantas estudiadas no coincidían con ninguna especie conocida. Una de las más extrañas era una enredadera que se cerraba al tacto, como una trampa viva. A esto se sumaban sonidos profundos y graves, parecidos a un trueno lejano pese a que no existían tormentas. Al principio se pensó en ríos subterráneos o derrumbes, pero las grabaciones de drones revelaron algo completamente distinto. Había muros de niebla en movimiento que se desplazaban siguiendo patrones específicos, sin verse afectados por el viento ni por la topografía. Dentro de esas masas de niebla, los sensores dejaban de funcionar. Los investigadores comenzaron a llamarlas frentes fantasma. La fauna tampoco encajaba en ningún registro conocido. Criaturas similares a peces se desplazaban por el suelo húmedo, mientras cangrejos con caparazones hexagonales y brillantes se movían entre las rocas. Muchos animales emitían luz al desplazarse, no solo en completa oscuridad, sino también en zonas iluminadas. En el centro del ecosistema se encontraba un lago completamente quieto, de forma ovalada, rodeado de una roca negra y vidriosa que producía un sonido claro al ser tocada. El agua era cálida, transparente y extrañamente densa. Los análisis revelaron minerales que normalmente solo se encuentran cerca de fuentes hidrotermales en las profundidades oceánicas. Nadie podía explicar cómo algo así existía allí. Detrás de una pared mineral humeante situada junto al lago se abrió la siguiente cámara, y en ese punto pareció romperse definitivamente todo lo que hasta entonces se consideraba una ley inamovible de la naturaleza. El paso conducía a un corredor largo y silencioso que ya no parecía pertenecer a la tierra. El material de las paredes resultaba inquietantemente uniforme, con una pureza cercana al 97%, algo que se asemejaba más a un metal fabricado de manera consciente que a una formación geológica natural. Las superficies eran lisas y suavemente curvadas, como si hubieran sido moldeadas bajo una presión extrema o un calor intenso, pero sin rastro alguno de fusión, quemaduras ni actividad volcánica. Fue entonces cuando el equipo reparó en el suelo. Pequeñas piedras, del tamaño de monedas, flotaban varios centímetros por encima de la superficie, completamente inmóviles. No temblaban, no caían, simplemente permanecían suspendidas, como si la gravedad no existiera para ellas. Cuando uno de los científicos intentó tocarlas con cuidado, sintió una resistencia suave, una especie de repulsión magnética, aunque los instrumentos no detectaban hierro ni ningún metal conocido. Un físico de la Universidad de Hanoi murmuró casi en un susurro que aquello contradecía todo lo que la física moderna aceptaba como posible. Cuanto más avanzaban, más extrañas se volvían las formaciones. Las estalactitas no apuntaban hacia abajo. Algunas crecían de lado, otras se retorcían en espirales imposibles, como sacacorchos, ignorando por completo la forma en que el agua suele esculpir la roca. En las paredes aparecieron láminas cristalinas extremadamente finas que emitían un leve resplandor cuando el sonido las alcanzaba, como si reaccionaran a las voces humanas. Un ingeniero golpeó suavemente una de ellas con una sonda metálica y produjo un tono claro que no parecía provenir de la pared, sino del subsuelo mismo. Sin embargo, lo más inquietante era el latido del lugar. Los sensores comenzaron a registrar pulsos, fuertes y regulares provenientes del interior de la roca, esta vez cada 42 minutos, mucho más intensos que las vibraciones anteriores. No correspondían a movimientos tectónicos ni a maquinaria humana. Parecían deliberados, casi como una llamada. Entonces ocurrió algo que desató el pánico. Una sección de la pared estaba caliente, pero no era roca. Era lisa, curva y hueca, claramente metálica y evidentemente construida con intención. Intentaron perforarla sin éxito. Incluso las brocas de diamante se desgastaron en cuestión de segundos. En ese momento, la idea que todos habían evitado se volvió imposible de ignorar. Aquel lugar no era completamente natural. Alguien o algo había construido al menos parte de esa estructura. Los símbolos, el silencio, las señales rítmicas, todo encajaba en una imagen inquietante que nadie se atrevía a verbalizar. Con suficiente material registrado como para sacudir los cimientos de la ciencia natural, el equipo comenzó a prepararse para retirarse. Pero justo antes de abandonar el corredor, un geólogo tropezó con una losa de piedra circular, parcialmente enterrada bajo sedimentos antiquísimos. En su superficie había grabados claros y precisos, nada que pudiera atribuirse al azar. El asombro llegó al compararlos. Aquellos símbolos no eran
eran vietnamitas ni sánscritos. Al analizarlos con un programa que comparaba sistemas de escritura antiguos de todo el mundo, surgieron similitudes con el protoelamita, uno de los sistemas de escritura más antiguos conocidos y aún no completamente descifrados. Las dataciones indicaron una antigüedad superior a los 12.000 años, correspondiente al final de la Edad de Piedra. Eso significaba que esos símbolos eran el doble de antiguos que las primeras ciudades de Mesopotamia y se encontraban bajo tierra. Cuando la losa fue levantada con extremo cuidado, apareció debajo algo que los científicos describieron más tarde como un agujero completamente silencioso. Los micrófonos no captaron sonido alguno. No había eco, ni ruido de fondo, ni interferencias eléctricas. Era como si el sonido no tuviera sentido en ese punto. Al examinar el espacio bajo el agujero con radar de penetración terrestre, detectaron una estructura con bordes definidos, cámaras hexagonales apiladas como un panal, extendiéndose a una profundidad que los instrumentos no podían medir. Exactamente en ese instante, los sensores sísmicos instalados anteriormente comenzaron a registrar actividad extrema. Pero no era un terremoto, era un ritmo de baja frecuencia, constante, cada 4 minutos y 37 segundos. Esa señal no había existido antes. Comenzó justo después de mover la losa. Esa misma noche aparecieron interferencias en las radios del equipo. Las grabaciones mostraron patrones estáticos que, al analizarse más tarde, revelaron ondas estructuradas. Al representarlas visualmente, se parecían a símbolos de arte rupestre antiguo encontrados en el desierto de Sahara, a miles de kilómetros de distancia. Semanas después, las autoridades vietnamitas cerraron la zona por completo, sin emitir explicaciones públicas ni permitir informes académicos. Un documento interno, fechado en marzo del año 2025, que se filtró tiempo después, mencionaba la existencia de una cámara adicional que vibraba y que permanecía sin abrir. Pero el caso no era único. Mientras en Vietnam aún intentaban comprender lo ocurrido, un equipo de investigación en Noruega hizo un hallazgo que lo cambió todo. A comienzos del mismo año, al analizar datos térmicos de satélite cerca del Círculo Polar Ártico, detectaron una señal de calor idéntica bajo una caverna de hielo sellada cerca de Svalbard. El pulso tenía exactamente el mismo intervalo de 4 minutos y 37 segundos. No había volcanes ni terremotos, solo esa señal. Cuando ambos equipos compararon los datos, surgió una conclusión aterradora. Las señales eran simultáneas. Sin importar usos horarios, rotación terrestre o retrasos técnicos, coincidían perfectamente. Parecía que ambos sistemas subterráneos se estaban comunicando o respondiendo a una misma fuente externa. Este descubrimiento recordó a algunos científicos un episodio casi olvidado del año 1987, un proyecto soviético de perforación en la península de Kola. En aquel entonces se informaron ruidos extraños, temperaturas extremas y fallos constantes del equipo. Durante décadas se consideró una exageración, pero al analizar aquellas grabaciones con software moderno y compararlas con las señales de Vietnam y del Ártico, el resultado fue idéntico. Las tres compartían una firma acústica imposible de explicar por procesos naturales o tecnología humana. Astrofísicos comenzaron incluso a comparar estos datos con ráfagas de radio registradas por equipos de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Informes preliminares no oficiales sugerían una posible conexión. Cada vez más expertos empezaron a formular una pregunta inquietante en voz baja. ¿Y si estas cuevas no fueron creadas para encerrar algo, sino para recibir algo? Tras confirmar que las señales procedentes de Vietnam y del Ártico estaban inequívocamente conectadas, el equipo vietnamita volvió a revisar mentalmente una zona de la cueva que, en un primer momento, había sido considerada relativamente inofensiva. Las áreas superiores parecían estables, sin indicios de grandes hallazgos. Sin embargo, una nueva revisión detallada de las grabaciones reveló algo que había pasado desapercibido. En las paredes húmedas y elevadas se adherían docenas de pequeñas estructuras circulares. Al principio se pensó que eran simples depósitos minerales o formaciones naturales extrañas, pero un análisis más cuidadoso disipó cualquier duda. Aquello eran nidos, no estaban hechos de barro, ni de fibras vegetales, ni de roca. Tenían una textura cerosa, semitransparente, con una composición que recordaba vagamente a una proteína orgánica. Ninguna especie conocida de la región construía algo similar. Las muestras fueron enviadas de inmediato a Hanoi para su análisis. Los resultados genéticos provocaron
guardaron un silencio absoluto entre los científicos. El material estaba vivo, altamente organizado, y mostraba similitudes con linajes muy antiguos de insectos subterráneos. Sin embargo, amplias secciones del código genético no coincidían con ninguna forma de vida terrestre conocida, ni animal ni vegetal. Era en esencia un tipo de vida para el que no existía clasificación. Poco después se descubrió algo aún más inquietante. Los nidos no estaban vacíos. Cámaras de detección de movimiento registraron actividad entre la medianoche y las primeras horas de la madrugada. Las imágenes mostraban criaturas de piel translúcida, con dorsos cubiertos de escamas brillantes, desplazándose silenciosamente por las paredes. Se movían en perfecta sincronía, como si siguieran un patrón previamente establecido. Evitaban la luz y el ruido de forma sistemática. Sin embargo, en una imagen fija ocurrió algo que dejó una huella imborrable en quienes la analizaron. Una de las criaturas se detuvo, giró lentamente hacia la cámara y pareció observarla. No tenía extremidades visibles ni boca. De su cuerpo colgaban filamentos finos, parecidos a tentáculos de medusa. En el centro había un único ojo. La pupila tenía una forma perfectamente hexagonal. Esa geometría no era nueva. Aparecía en las cámaras subterráneas, en la losa de piedra antigua y en los mapas geométricos del subsuelo. Un experto en comportamiento animal resumió la sensación general con una frase inquietante. No estaban reaccionando a los humanos, los estaban examinando. 3 días después, los escaneos mostraron el doble de nidos. Las criaturas se multiplicaban con rapidez o estaban emergiendo desde zonas más profundas. Entonces llegó el golpe final. En la superficie, en el punto donde el equipo había instalado su campamento, se encontraron pequeñas manchas del mismo material ceroso adheridas al equipo. Eso solo podía significar una cosa: las criaturas habían alcanzado el exterior sin ser detectadas, sin activar ningún sistema de alarma y sin que nadie se diera cuenta. Al regresar de Vietnam comenzaron a manifestarse los verdaderos efectos. Al principio se atribuyeron al estrés acumulado. Algunos miembros del equipo describían una percepción extraña del tiempo, breves episodios de alucinaciones y una distorsión en la manera de escuchar sonidos. Uno aseguraba oír voces en habitaciones vacías. Otro insistía en que su reloj se adelantaba 20 minutos, aunque todos los dispositivos digitales marcaban la hora correcta. Pero pronto quedó claro que no se trataba de casos aislados. Exámenes médicos revelaron que 3 integrantes presentaban actividad eléctrica inusual en el hipocampo y en la corteza prefrontal, áreas del cerebro relacionadas con la memoria, la orientación y la toma de decisiones. Las señales no eran lo suficientemente fuertes como para causar convulsiones, pero sí para alterar el sueño, la memoria a corto plazo y la percepción espacial. Todos los afectados tenían algo en común. Habían pasado largos periodos cerca de las cámaras hexagonales y de la llamada pared respirante. Uno de ellos comenzó a dibujar mientras dormía. Llenó cuadernos enteros con espirales, hexágonos y patrones complejos que coincidían exactamente con las vibraciones registradas en las láminas cristalinas de la cueva. No recordaba haber hecho ninguno de esos dibujos. Poco después se detectó un fenómeno lingüístico inesperado. Una investigadora murmuraba sonidos y sílabas durante el sueño que no correspondían a ningún idioma moderno. Lingüistas analizaron las grabaciones y hallaron similitudes con sistemas fonéticos antiguos de Asia Central, con técnicas de resonancia y sonidos guturales que no se usaban desde hacía milenios. Ella no tenía memoria alguna de esos episodios. El caso más perturbador fue el del técnico más joven del grupo. Durante toda la expedición solo había permanecido en la entrada de la cueva. En una evaluación FACAPEO, psicológica posterior, relató un sueño recurrente. Se encontraba en una enorme cámara de roca negra y pulida. Desde el suelo emanaba una luz que pulsaba exactamente al ritmo de su corazón. Días después, sin previo aviso, se le mostró una ilustración artística de la cámara de señales en el Ártico. Una imagen que nunca había visto. Su reacción fue inmediata. Palideció y dijo con absoluta seguridad que eso era exactamente lo que había visto. Un documento interno del Ministerio de Salud de Vietnam, que más tarde se filtró, recomendaba la observación prolongada de todos los participantes en la expedición. Mencionaba la posibilidad de una interferencia cerebral causada por una forma de radiación no dañina pero desconocida, cuyo origen no podía determinarse. La última página estaba censurada, pero una nota manuscrita permanecía visible. La cueva te cambia, incluso después de abandonarla. Así la historia no termina con una explicación, sino con una pregunta que resuena como un eco profundo, imposible de acallar. Si estos lugares envían señales, si responden de manera sincronizada, si albergan formas de vida que nos observan y nos influyen, entonces, ¿qué más permanece oculto bajo nuestros pies? ¿Y estamos realmente preparados para descubrir qué es lo que podría estar esperándonos en las profundidades de nuestro propio planeta?